Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos a través de TSI. Hoy tenemos una entrega que nos permitirá conocer a profundidad con los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica qué está pasando con la ampliación de contratos de generación en el litoral atlántico. ¿Cuál es la visión que tienen de lo que pasó en las últimas horas en el Congreso Nacional? El presidente del Sindicato de Trabajadores de la ANE, don Miguel Aguilar, con nosotros. Gracias por acompañarnos, Miguel. Feliz noche. Licenciado Rosendo, gracias por el espacio que me da en este programa El Banquillo para poder expresar ante el pueblo hondureño cuáles son los criterios de los trabajadores en el marco de la problemática energética del país. Bueno, en principio, Miguel, hay 3 contratos que el Congreso Nacional ha procedido a ampliar. Son 70 megavatios que permitirán que se mantenga activo el sistema en Atlántida, Colón y parte de Lloro. ¿Qué dudas les ha generado la acción que se produjo en la Cámara Legislativa? Bueno, primero, Rosendo, que el país se encuentra en un problema energético bien complejo y la acción del Congreso Nacional nos deja dudas porque son 70 megavatios de los cuales la Cámara Legislativa los amplía a 12 años cuando estos contratos finalizan uno el 2021 y 2 el 2022. Por lo tanto, consideramos de una forma franca que la acción hecha por el Congreso es ilegal, es lesiva a los intereses del pueblo hondureño y a la ANE. Por lo tanto, esta acción es violenta lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Es ilógico que un contrato que le falten 2 años para finalizar se lo aprueben o se lo amplíen por 12 años más. La ley general establece que cuando un contrato tiene su finalización, entonces procede a hacer licitaciones de bloques de energía conforme el Estado, conforme el plan de expansión que el ENE trace juntamente con la CRE, se establecen los mecanismos y luego pues se llevan a la Cámara Legislativa. Por eso es importante y nosotros demandamos a los entes contralores del Estado que este proceso de licitación anterior sea investigado y que el proceso que se llegó al Congreso Nacional de la ampliación de estos 70 megavatios que son ilegales en el marco de todo lo que conocemos, sea también investigado, porque queremos saber cuáles son los dictámenes que el ENE ha hecho, cuáles son los dictámenes que las instancias que establece la ley han hecho para que lo lleven al Congreso Nacional y puedan hacer una aberración jurídica como la que hicieron ayer. Eso desde todos ángulos se ve como que hubiera algo bajo la mesa, porque no es factible, no hay necesidad por qué hacer una ampliación de un contrato de 70 megavatios que pone en desventaja a otros que están en la cadena. Ahora, Miguel, ¿cómo queda el argumento que se planteó por miembros de la Comisión de Dictamen que si esto no se procedía a la ampliación, el riesgo de quedar a oscuras estaba? Este es el argumento para que se presente en la Cámara y se discuta. Pero ese argumento, para nosotros que conocemos un poco sobre el tema de materia eléctrica, no es válido. Porque si habían 2 años de contrato, si ya estaban instalados en la Ceiba Comercial Lines, no había necesidad entonces por qué ampliar un contrato a 12 años. El problema es que yo creo que acá quieren seguir teniendo amarrada al ENE con APP, porque la ley establece lo contrario. Otros generadores que están a 6 centavos están en el mercado de oportunidad. Salieron de las APP, finalizaron su contrato, porque así lo establece la ley. Es decir, que esto se podía superar sin necesidad de la ampliación de los contratos. Claramente sí, esa no es ninguna excusa, no es válido la excusa de cualquier diputado que establezca esto,
porque hay mecanismos que establece la ley para hacer licitaciones en bloque en el marco de la necesidad de la energía zonificada, energía firme que el país necesita. Le pongo el ejemplo del contrato o de la energía que está en Juticalpa. Esa energía llega un momento que va a finalizar un contrato y luego entra Patuca, no se ocupa esa energía en Juticalpa. Y si ese bloque de energía, que es también de Comercial Ice, va en esos 70 megavatios, va a significar que ese contrato tiene una ampliación de 12 años más, dice el decreto. Y Patuca está a 60 días de entrar al sistema. Solo hay que acelerar los procesos técnicos, jurídicos que la empresa tiene para cubrir esa energía desde Patuca para la zona de Olancho. Y con su experiencia, Miguel, ¿qué advierte que hay aquí entonces? Porque si me dice que perfectamente se pudo ir al mercado de oportunidades para adquirir esa potencia que garantizara el servicio de energía para estos 3 departamentos y con el énfasis de que el requerimiento es mucho mayor en La Ceiba, ¿por qué entonces la aprobación desde su punto de vista? Mire, yo quisiera aprovechar este espacio para hacerle un llamado respetuoso al presidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, y a todos los diputados de los diferentes partidos políticos que deben de rectificar de esta decisión, porque esto afecta a la institución, afecta a la población. Este contrato no es impagable. Ya la CRE y el ODS sacaron un comunicado y establecen que cualquier valor que aparezca y que no esté en los rangos de despacho que establece la norma bajo la ley general, no va a ser metido en el marco tarifario. Entonces, ¿quién va a pagar esos valores? Los va a pagar la ENE. Por eso le ocupan un APP amarrada a la ENE. Los va a pagar el pueblo hondureño. Entonces, consideramos que sabiamente se debe rectificar, hombre, no, ese contrato o esos contratos hay que buscarles el mecanismo de que sean de veras competitivos con los otros que vienen por delante, porque aquí falta energía firme que se va a licitar y van a haber valores todavía más bajos de los que actualmente le adjudicaron o le ampliaron a este contrato. Es más, habían otros ofertantes en el proceso licitatorio y es importante también que la Comisión Interventora de la ENE se pronuncie. Han sacado un comunicado y que establece que no son responsables, que es la CRE, pero la ley dice otra cosa. Ahora, yo he leído los 29 artículos que tiene la Ley General de la Industria Eléctrica, el decreto 404/2013, y vincula al ENE en las decisiones en el marco de expansión de energética que el país necesita. Entonces el ENE no se puede lavar las manos, la Comisión Interventora no se puede lavar las manos con un tema que es tan delicado, que es un tema sensible para el pueblo hondureño. Bueno, aquí tengo el comunicado, que es un comunicado corto, por cierto, y es el primer pronunciamiento que tenemos de la Comisión Interventora de la ENE, ahora bajo la presidencia del ingeniero Leán. Dice: la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica comunica a la población en general que ante la confirmación de la aprobación en el Congreso Nacional de los contratos de suministro de energía y potencia en el litoral atlántico, la ENE, siendo un ente regulado, no facultado para determinar la validez o no de estos contratos, ya que según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley General de la Industria Eléctrica, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica supervisar y aprobar los procesos de contratación de compra de potencia y energía. La Comisión Interventora del ENE actuará conforme a la legislación vigente aplicable y conforme a lo ordenado por los órganos competentes. Asimismo, debido a la situación de déficit energético en el litoral atlántico y a la situación social de las comunidades afectadas, instamos a los órganos competentes tomar las decisiones pertinentes enmarcadas en ley en el corto plazo para evitar o mitigar consecuencias negativas sociales que pueden derivarse de esta situación. Pero es un comunicado corto emitido hoy, Miguel. A mí me parece que ese comunicado pareciese como que la Comisión Interventora de la ENE se está lavando las manos, porque la Ley General de la Industria Eléctrica dice lo contrario. La ENE como ente, que es el que vende la energía, juega un papel fundamental. No puede delegar las responsabilidades primarias a la institución en hacer sus estudios bajo su propio plan de expansión, sus necesidades, qué ocupa, dónde lo va a vender. ¿O será que esta comisión interventora está pintada, Miguel?
No, es que yo creo que aquí hay intereses, licenciado Rosendo, hay intereses bajo la mesa fuertes y esto lógicamente desnuda varias situaciones en la cadena, porque la ley dice que debe ser cohesionado el trabajo entre el ENE y la CRE, entre la CRE y el ODS. O sea, la ley ya le dice cuáles son las instancias en cascada que van subiendo o bajando bajo esas responsabilidades. Pero aquí lo fundamental es que esa decisión que el Congreso ha tomado, nosotros le solicitamos respetuosamente a los diputados y al doctor Oliva, como su líder, como su presidente, que deben de rectificarlo, porque el ejemplo, la decisión que han tomado, pone en precario el proceso que establece la misma ley que el Congreso aprobó, el proceso que va a llegar, que lleva el ENE bajo su plan de transformación esquemático en la institución. Y la otra es que esos contratos son impagables, ya el ENE tiene contratos que no los puede pagar. Más bien nosotros, la propuesta del sindicato, y hemos venido luchando por eso, es que haya una renegociación, un acuerdo entre partes, entre el ENE, entre los generadores, entre el gobierno, entre EH, la ENE y el gobierno, en el marco de que le busquemos una salida al problema energético del país en medio de la antes, en el durante y después de esta pandemia, porque la economía, Miguel, tiene que salir adelante y la energía juega un papel importante, pero venderla, Miguel, a estas condiciones no es aceptable. Porque aquí lo que da a entender la comisión interventora, siguiendo la lectura de su comunicado, es que no sabían. Sí, que yo no se habían lamento, enterado lamento que esta potencia para el litoral atlántico se iba a ampliar por 12 años. Yo lamento eso. Yo tengo 30 años en la ENE y es primera vez que veo que la ENE no sabe, que la ENE no se da cuenta. Si es la institución, que es la ENE es la que paga la energía, la ENE es la que ve mes a mes con las dificultades de su facturación cómo va a pagar. Entonces la ENE tiene que darse cuenta realmente en el marco del despacho cuánto es lo que va a pagar, a qué es que está pagando, qué está comprando. No puede decir la ENE que no sabe. Eso a mí me deja como presidente de los trabajadores muchas dudas de la funcionabilidad, del por qué fue puesta una comisión interventora en la ENE para tomar decisiones extraordinarias que no las podía tomar un gerente general. Entonces hoy considero que en el marco del comunicado que establece la CRE y el comunicado que también lo ratifique el ODS, habrá que considerarlo, y nosotros solicitamos al Congreso también que lo considere, al Poder Ejecutivo igual, porque esta es una señal negativa. Aquí violenta la seguridad jurídica de otros, aquí violenta la norma y golpea el bolsillo de los consumidores, del pueblo hondureño. Aquí golpea una institución que está haciendo esfuerzos enormes para pagar contratos que no los puede pagar, y otros que estamos pagando que no han generado 1 kilowatt hora y hemos pagado sendas demandas porque se han sido aprobados y se mandan al ENE para que el ENE los cumpla. Lamentablemente muchas cosas de estas han salido dictaminadas desde la empresa pública y esa es una debilidad estructural en el país, por lo tanto hay que abordarlo de una forma integral el tema energético y hay que aproximar todos los sectores. Nosotros proponemos que de todos estos organismos multilaterales como el BESIE, como el BID y como otros, que puedan aproximar al gobierno con los generadores, buscando salidas, buscando mecanismos, partiendo de que somos el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. Allá tenemos a Patuca casi listo para que entre al sistema con más de 60 megavatios de entrada, con buenos niveles, de casi una cuota 290, ya llega el Cajón a 263 metros, Cañaveral tiene 634 y lo que esperamos nosotros es que el ENE meta su energía al sistema al 100% y que sea pagado, que no sea calificado energía cero, sino energía que compita en igualdad de condiciones con cualquier generador. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar. Vamos a una pausa comercial, ya seguimos.
Continuamos al banquillo, nos acompaña el presidente del STENE, Miguel Aguilar. Me hablaba de costos, que es imposible para la estatal asumirlos. Ahorita tenemos generación que en base a las últimas negociaciones están entre 14, 12, hasta 6 centavos. Pero esta potencia del litoral atlántico va mucho mayor. Sí, saldría arriba de 14 centavos la potencia contratada en el Atlántico y por eso es importante crear un equilibrio. Y nosotros hemos propuesto, y eso sería un decreto que lo tuvieron que haber sacado desde hace ya ratos el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, eso sí no lo hicieron. El que la ENE, el 20% de la capacidad que la empresa tiene bajo su propio plan de manejo, de generación, de despacho, puede inyectarlo al sistema y que sea pagado al precio monómico más bajo de cualquier generador que vende en el país, pero que no nos califiquen esa energía del cajón que tiene un nivel de 2,63 metros y que podemos generar ya casi los 300 megavatios, el Cañaveral Río Lindo con un nivel de 6,34 puede generar los 120 megavatios, el nivel de Patuca, que rápidamente llegamos a la cuota 290, podemos generar 60 megavatios, eso le da el músculo a la institución para meterlo al sistema, pero que sea vendido, que sea inyectado, que eso le ayude financieramente al ENE. Pero no, el ENE está sirviendo como correa de transmisión para los privados. Seguimos pagando potencia a los privados, siguen viendo la transmisión y la transformación como un puente sólido para transportar sus cargas energéticamente hablando. Eso es inaceptable. La institución no sale adelante de esa manera. Ahora, Miguel, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica junto al operador de sistema han hecho público su manifiesto. Ya lo vamos a tener aquí, me lo alista producción. Hay unos puntos, el 7, el 8, 9, 10, 11, que son claves. Ellos han dicho, esto no lo vamos a incorporar al costo del kilowatt hora. Y al no incorporarlo, eso lo tendría que pagar entonces el ENE. Y esta institución ha estado en rojo históricamente los últimos años y eso la condenaría a la quiebra. Ya que lo tenemos aquí ahora en pantalla, me permite leerle, Miguel, estos numerales, el 7 ahí, si no para producción, por favor. Este mecanismo de modificación de los contratos está fuera de la ley. Atenta contra el compromiso de cumplimiento de el generador, viola el principio de competencia y transparencia de los procesos de licitación, por lo que afecta a los consumidores finales. Ahí me quedo, afecta a los consumidores finales, ya que no asegura que los precios pagados como resultado de esta modificación sean menores. Aquí hay una clara violación según la CRE y el operador del sistema de la Ley General de la Industria Eléctrica, que ahí lo abrevian. Miguel. A mí me parece que ese comunicado que traza la CRE y el ODS es contundente y está enmarcado en lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica, porque ya establece los pasos a seguir y es contundente en decir que cualquier valor agregado de ese contrato no lo van a meter en la tarifa. Quien lo va a tener que pagar es la ENE. Y al pagarlo, perdón, Miguel, es la que ha firmado el PPA con el privado. De acuerdo, pero cuando nos dicen aquí que lo paga la ENE, ese es el pueblo. No, claro, pues sí, lógicamente. O sea, al final lo va a pagar todo el consumidor, porque esto lo prorratean. Por eso que esta ampliación es ilegal y es lesiva a los intereses del pueblo hondureño, es lesiva a los intereses de la institución. Por eso es que deben de rectificarlo por el bien del país, porque esto deja un mal sabor de boca, deja al descubierto que lo que se ha hecho de veras no ha llevado los procesos que energéticamente debe llevar para la ampliación de un contrato, y la ley no lo permite. Más bien, los nuevos procesos de licitación, no puede el Congreso decir el contrato que ya finalizó, automáticamente aprobémoslo 12 años. No, tiene que pronunciarse el Ejecutivo, tiene que pronunciarse la CRE, tiene que pronunciarse el ENE. Por eso es que demandamos que de oficio los entes contralores del Estado se investigue el proceso de licitación de ese contrato, porque tiene muchas modificaciones. Y el proceso de la ampliación, ¿cuál fue el mecanismo para que el Congreso ampliara ese contrato?
y que debatamos los términos técnicos del por qué. Porque aquí podemos decir, mire, es que hay apagones en la Ceiba, si siempre han existido apagones, pero eso no es una excusa para ampliar a 12 años y para vender un kilowatt a carísimo. Al contrario, tienen que haber procesos de licitación, porque este es un problema histórico, esto no es nuevo. Y hay que resolverle el problema también a la zona del litoral atlántico, ahora, igual Miguel, que la zona de Olancho. Miguel, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es la que revisa los contratos según la Ley General de la Industria Eléctrica. Sí, ellos son los que este deben estar, ellos son los que deben estar al tanto de los contratos. ¿Y sí, cómo es que en este comunicado dicen que no saben, que ellos no entienden cómo es que eso llegó al Congreso Nacional? ¿Usted le cree a la CRE? Bueno, por eso es que nosotros consideramos que debe ser investigado el proceso. ¿Cuál fue el dictamen que salió del ENE? Tuvo que haber salido algún dictamen, un papel, algo tuvo que haber salido de la ENE. Pero ellos dicen que no saben. Tuvo que haber salido algún dictamen, según la ley, así lo expresa, de la CRE. No se pueden estar lavando las manos. Y mientras se están lavando las manos, ese contrato, en estos 10 días que le han dado a la empresa, le dicen que le hagan modificaciones. Eso es ilegal. Y eso tendrá consecuencias jurídicas en quien lo haga, porque sinceramente violenta todo lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Yo lo que sí no entiendo es, si se nombró una comisión interventora a la ENE, es porque se va a intervenir y se va a ver todo lo que pesa financieramente en el ENE, en la operatividad, en lo financiero, y no se ha visto. Lo que hicieron fue nomás perseguir a los trabajadores para arriba y para abajo, no pagarle el tiempo, el tiempo extraordinario a tiempo a la gente. O sea, el primer hilo que fueron a buscar fue los trabajadores y teníamos que ir a los contratos, a la operación, al tema financiero, al cómo el ENE metía su energía al sistema, cómo está trabajando la central hidroeléctrica. O sea, una visión más clara del contexto también de acercamiento con los actores de la cadena. No sé, realmente en medio de la pandemia nos deja confundidos por el COVID y confundidos por decisiones que están fuera de contexto de un poder del Estado o de dos poderes del Estado. Pero me dice que hay lamentable. Pero me dice que hay tiempo, aun y cuando ya se aprobó, de subsanar. Como sector trabajador que forman parte de la estructura de la estatal eléctrica, ¿qué proponen para reunirse a nivel del Ejecutivo, de la Cámara Legislativa, sobre todo después de escuchar que hay muchos parlamentarios que están respaldando esta decisión que ha hecho pública hoy el STENE, el operador del sistema, la misma Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, tomando como base el comunicado que se emitió en las últimas horas, y ahora la Comisión Interventora del Estatal, Miguel? Yo creo que no es tarde para rectificar. Si son 10 días lo que le han dado el ENE, entonces tiene tiempo el Congreso y nosotros acudiremos vía la CGT, vamos a visitar también al CNA para que se haga una investigación. Ellos lo pueden hacer de oficio, porque por sentido común, cualquier hondureño de a pie va a pensar, ahí hay algo bajo la mesa, lo que hicieron, eso es ilegal. No se ocupa ser abogado, ingeniero, técnico para interpretar lo que ha pasado el día de ayer. Y esa es una mala señal para el país, porque necesitamos salir adelante en medio de la economía que se nos ha caído. El tema de energía es fundamental. Nosotros vamos a ir con la CGT, vamos a buscar a la CRE, vamos a buscar el ODS, vamos a ir al Congreso Nacional, vamos a ver qué instancias podemos llegar acompañados de la Confederación y también ir a las instancias que son los controles del Estado para que se investigue qué es lo que ha pasado, porque esto que se amplió es inaceptable y violatorio a la norma de la Ley General. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, don Miguel Aguilar, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa, ya seguimos analizando estas últimas decisiones que se han tomado en la Cámara Legislativa.
Seguimos con el presidente del STN, Miguel Aguilar, con nosotros al banquillo. Hoy lo sentimos molesto, Miguel. En el transcurso del día ha sido tema de análisis y de escuchar opiniones, lo que tomó como decisión el Congreso Nacional. Ustedes no sabían nada, no les notificaron que, o por lo menos se les informó que se buscaba ampliar los contratos del litoral atlántico para evitar los apagones. Mire, licenciado Rosendo, pueblo hondureño, ¿cómo no va a dar coraje si sabe que mucha gente no tiene empleo y que está buscando cómo lleva comida a su vivienda y está viendo al final del mes cómo va a pagar su factura de energía eléctrica porque lo que estamos pagando son un kilovatio carísimo, siendo el segundo país con más riqueza hidroeléctrica? Entonces, ¿cómo no me va a dar coraje a mí si soy intibucano, soy hondureño? Yo siento que lo que han hecho es un acto que lesiona los intereses de la población, del bolsillo de los consumidores, y así va sucesivamente cada contrato alto, y luego le dicen a la gente que es porque no hay energía, que es porque hay sequía. No, eso es un tema de planificación. Eso es un tema de ordenamiento, eso es un tema de ver la visión de país energéticamente hablando. ¿Cómo lo ha hecho Costa Rica? ¿Cómo lo ha hecho Panamá? ¿Cómo lo ha hecho Salvador? ¿Cómo lo ha hecho Guatemala? Lo han hecho pensando, pero el problema aquí es que hay que despojarse de intereses económicos que están alrededor y que están bailando en este tipo de contratos. Una de las soluciones que nosotros vamos a proponer es la construcción de la línea de la zona de Lloro, que se puede llegar a Coyoles, a la zona de La Guan, y la otra también puede ser la línea de Patuca a Juticalpa, a la zona de La Guan. Hay salidas y solo se ocupan unos 25, 30 millones de dólares. Entonces usted no puede ampliar un contrato de 70 megavatios 12 años más, crucificando al pueblo hondureño, si ya la ley le dice que van a haber un mercado de oportunidad, que va a haber un mercado spot, que vamos a ir a una liberalización del mercado bajo la ley general progresivamente. Eso me molesta. Yo no soy experto, pero tampoco soy papo. Sí conozco el tema energético del país. Tengo 30 años de trabajar en el ENE y me parece a mí que la comisión interventora tiene que ser más sólido, más contundente en la posición de defensa de la institución, porque es la que paga, porque al final de mes ellos tienen que ver a quién le pagan, cómo le pagan, cuánto le pagan. Es la ENE la que al final está sufriendo estos altos costos de muchos contratos, no todos, pero varios contratos que están sobrevalorados y que al final se crean esas grandes deudas y la institución tiene que sacar pisto prestado en la banca, buscar alternativas para hacerle frente a sus deudas. Cada final de año se acumulan casi 10.000, 11.000 millones de lempiras que la empresa deuda a los proveedores. ¿Qué le depara al ENE con estas decisiones? Si ya sabemos y lo han expuesto especialistas que han pasado por la institución en los últimos tiempos, de su operatividad en rojo en cuanto a las finanzas, con la vigencia de este tipo de contratos. Bueno, aquí lo que se prevé es un agujero energéticamente hablando más grande en el país. ¿Camino para privatizarla? Y un tema altamente de peso financiero para el ENE. Entonces hay un camino como para decir, bueno, el ENE ya no funciona, el ENE no ocupemos, privaticemos el Cajón, privaticemos Cañaveral, privaticemos Patuca. O sea, un camino bastante catastrófico para el país, y al final esto lo va a pagar el pueblo hondureño, pues la población tampoco olvida. La población está dolida por un montón de situaciones adversas, socialmente hablando, laborales, sociales, políticas y de todo. Y hoy en medio de esta pandemia, que uno anda asustado en la calle, ya me puede ver o nos puede ver los hondureños unos a otros amarrados de la boca porque no podemos saludarnos, porque lamentablemente estamos en medio de una pandemia mundial. O sea, es lamentable pues, pero en medio de esto tenemos que avanzar los hondureños y buscar salidas de país, de buscar acuerdos de hondureños, de hondureñas, en el marco de que el tema energético pueda buscarle la solución. Y el ENE tiene que jugar un papel importante, metiendo su potencia, no pagando potencia en transmisión y transformación,
metiendo patuca, que es un proyecto de país, el tema del alumbrado público, empujarlo desde la empresa pública. O sea, sí se puede hacer, pero se ocupa voluntad política. Los que están decomisionados en el ENE tienen que asumir con más agilidad esa responsabilidad que se les ha asignado desde la ENE. Si hay una reacción, Miguel, favorable a estas peticiones que hemos escuchado hoy de diferentes sectores de la sociedad y se hacen modificaciones a nivel del Congreso, si el propio Poder Ejecutivo colabora, ¿hay esa garantía de que el sistema tendrá esa disponibilidad de potencia que se requiere para esta zona? Porque aquí siempre nos proponen al final que la energía más cara es la que no se tiene y esta ya estaba disponible. ¿Cómo analizar ese escenario? Ustedes los trabajadores, ¿qué piensan? Bueno, si hay disponibilidad y si hay voluntad política del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, si tienen 2 años más de contrato Comercial ICE y su grupo allá en La Ceiba, son 70 megavatios, ellos tienen un parque que se llama La Ensenada, más los 20 megavatios que están en Ceiba Térmica. O sea, sí está asegurada la energía en la zona del litoral atlántico, pero mientras tanto tenemos 2 años para ver bajo la ley general de la industria eléctrica, porque ese es el camino, buscar entonces bloques de energía y ellos pueden participar igual. El problema es que quieren estar amarrados del ENE porque quieren un PPA y lo que les sobre energía, meterlo al mercado de oportunidad, meterlo al mercado de spot. O sea, pegando patada y mordida. Lo que se le dice en el decreto es que se le va a dar un incentivo, una rebaja vía el combustible, si el combustible no lo controlamos nosotros, los hondureños. Si lo controla el que genera, porque el genera tiene sus almacenes o tiene sus tanques llenos de combustible y entonces puede jugar con el despacho de su generación. Entonces eso es mentira, una rebaja vía esa vía. La rebaja es vía el costo variable o el costo completo que venda o que oferte en una licitación del kilowatt hora. Entonces no es cierto que va a venir una situación catastrófica a La Ceiba, no, al contrario, si ya está asegurada la energía. Lo que no se vale y lo que no se ve bien bajo lo que establece la ley es una ampliación de 12 años un contrato, porque lo que aspiramos como hondureños es a que nos baje el kilowatt hora y para eso ocupamos que el despacho sea económico. Y si el despacho sea económico, entonces necesitamos que las plantas oferten y que oferten al mercado de oportunidad. Y entonces sería, el ODS Miguel, hace ese trabajo. ¿Cuánto sería, Miguel Aguilar, usted que conoce de la institución, un precio justo? Que bien puede ser la misma empresa que ha ofertado y que se le ha ampliado este contrato, la que quede con esa generación. Un precio justo. Y ahí ustedes quedan tranquilos y más bien respaldan esta iniciativa. Bueno, un precio justo podría andar en los 10 centavos de dólar. Como es energía a base de búnker, porque también ahí hay un contrato que le están pagando, genera con búnker y se lo están pagando con diésel y tiene que investigarse eso. Nosotros exigimos de oficio a los agentes control del Estado que se investigue. 10 centavos de dólar me dice. 10, 11 centavos en ese rubro de energía, ¿Y de cuánto tecnología, yo creo que sería lo más justo, pues. ¿Y cuánto es lo que lo están vendiendo según el contrato que se aprobó ayer? Recuérdeme la cantidad. Está entre 14 y 15 centavos. Y dólar, ya 14 y 15 centavos realmente es... ¿Cobro en dólares, Miguel? En dólares. Dólares. Claro. Que fluctúa va indexado a la fluctuación del dólar, no a la fluctuación del empira, porque el empira viene para abajo, pero el dólar tiene sostenibilidad, entonces ahí así establecen los contratos. Miguel, ¿y qué saben ustedes? ¿Hay otros contratos que ya están venciendo o que tienen periodos cortos en cuanto al compromiso de generación para la NE? Sí, hay otros. ¿Qué cuidado tener para no estar en estos conflictos que hoy nos mantienen este diálogo? Ya que dice de conflictos, yo recuerdo que también esta era una de las situaciones o peleas que tenía el doctor Marlon Taura, recuerda usted, que decía vámonos y que sea la legitimidad y que sea la institucionalidad. Eso es la ENE, eso es la ley, eso es el camino, sin intereses, sino que buscar
los mecanismos, cómo llegamos a una Honduras eléctricamente en mejores condiciones. Muy bien, está con nosotros el presidente del STN, Miguel Aguilar. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos en vivo con el presidente del STN, Miguel Aguilar. Hoy estamos a 4 de septiembre. Viernes, el comunicado de la ODS y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ahí déjemelo en el numeral 9, el 11 de septiembre la Comisión Reguladora, con el apoyo del operador del sistema, va a incorporar modificaciones al marco normativo del mercado eléctrico nacional, con el fin de incentivar aún más la operación de centrales generadoras que no requieran contratos a largo plazo. Y ahí sigue, por el suministro de energía. Ya me comparte su punto de vista de esto, Miguel. La ODS y la CRE reiteran que la solución sostenible y de menor costo a los problemas de suministro en el litoral atlántico, en el departamento de Olancho y otras zonas del país pasa por el fortalecimiento de la red de transmisión. Más abajo dice que reiteran que la modificación irregular por fuera de la ley y sin la aprobación de la CRE de los contratos genera una distorsión innecesaria. Ahí me quedo y vuelvo al principio, Miguel. ¿Por qué no esperar entonces el 11 de septiembre para revisar lo mejor para la institución? Licenciado Rosendo, esta acción y ampliación del Congreso es arbitraria y de todos ángulos es de veras grosera para el pueblo hondureño. Ya lo que establece la CRE en el comunicado son lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica, porque sin duda que cuando se ve el problema del litoral atlántico, se ve también la inversión de la línea de Progreso a Ceiba, de Ceiba a Laguán, de la que le mencionaba de Lloro a Coyoles, la que podemos sacar de Juticalpa a Laguán. O sea, hay varias alternativas con más bajo costo de inversión y que sea transmisión que las pueda hacer, llave en mano, se pueden hacer las inversiones, pero la CRE en ese comunicado tiene claridad y conocimiento del sector. Y eso es lo que yo percibo que le falta a la comisión interventora, tener conocimiento del sector energético del país, cuál es el rumbo que queremos llevar la institución hacia adelante. Eso nosotros como trabajadores estamos atentos y alertas. La siguiente semana acudiremos a otras instancias, porque esto es defender la institución a la cual me da un salario, esto es defender a la población hondureña que paga la energía para que a mí me paguen un salario. Entonces es cohesionado el accionar nuestro en el marco de lo que ha pasado. Y reiterando que si hay diputados y diputadas que de veras están conscientes de que lo que se hizo no está bien, pero que hay tiempo para rectificar, pues es válido. Si nos podemos equivocar, y peor en temas técnicos, pero tenemos que ver los dictámenes del ENE o quien corresponda que haya hecho, o si es el Ejecutivo que mandó algún dictamen, o qué pasó con el estudio, si es que lo hace o no lo hace el Congreso Nacional. Todas estas cosas deben de verse, pero verse en el marco de país, no de intereses particulares o defender a un grupo particular. No, hoy creo que debe de haber una cohesión en la cadena del sector y llegar a acuerdos como hondureños y como hondureñas, igual también con el esquema del contrato de H que debe reestructurarse, reorientarse a la reducción de la pérdida y buscar el mecanismo de cómo se llega a un acuerdo entre el ENE y la empresa de H. Nosotros como sindicato seguiremos en las acciones que correspondan en defensa de la institución, pero creo que hay salidas a la problemática energética, pero salidas de país, no salidas en esquemas individuales o sectoriales. ¿Puede trastocar esto el presupuesto de la NE para su operatividad en el 2021, que por cierto ya el 15 de septiembre debe llegar al Congreso Nacional y ahí debe de ir claro qué va a pasar con estos costos, que quién los va a pagar? Bueno, o lo asume la CRE como tal y se lo traslada al usuario,
o al abonado, o la NE dice, pues tomamos nosotros este gasto y va a representar más plata. El presupuesto de la ENE realmente se hace un resorte para poder llegar al final del año y siempre se llega con deudas. La institución necesita llegar a números accesibles y si es factible llegarlos, pero reitero, tomando ciertas decisiones que fluyan las decisiones gerenciales de la comisión interventora. Pero hasta el momento todavía falta ver cuál ha sido el fruto en esencia del por qué la ENE se intervino. Hace falta ver cuál es el resultado a favor de la institución, a favor de todo lo que corresponde en materia energética y de la responsabilidad institucional. Eso falta que verlo. Nosotros consideramos que la próxima semana serán también una semana clave en materia eléctrica. Ya estamos próximos a la llegada también del Fondo Monetario y ellos lo que ven solo es la ENE y que el agujero negro es la ENE y que el agujero es la ENE. Y legislando en esa manera no hay salida. Debe reversarse y buscarse otras alternativas, dándoles la oportunidad también a estos empresarios de participar, porque aquí no se trata también de sacarlos del esquema, sino que sea accesible, precios justos, precios que la población los pueda pagar y más que todo cumpliendo con la norma de la legalidad que establece la Ley General de la Industria Eléctrica y bajo los procesos de transparencia, porque lo que se hizo ayer o lo que se amplió en el Congreso ayer no es transparente. La gente lo ve como que hay algo bajo la mesa y le pueden poner 1000 colores. La población ya está harta de que le aprueben contratos y que le impongan valores a diferentes contratos para beneficiar a grupos económicos. Miguel, y la población con una desigualdad social terrible en el país. Sí, Miguel, y a propósito de todos estos cambios, de las modificaciones que el Fondo Monetario siempre las viene a revisar, ya usted lo explicaba. ¿Qué planteamientos tienen para ver el contrato de EH que también ha estado ahí en la mira de los hondureños porque hay mucho incumplimiento? Bueno, nosotros aquí venimos diciendo hace 2 años que el contrato de EH en las condiciones actuales es inviable. Aquí las 3 partes han incumplido, el gobierno, la ENE, EH, y deben de llegar a un acuerdo. Yo entiendo que se están aproximando y eso es importante porque aquí el nudo, considero yo, no es jurídico, sino que es técnico. Entonces deben de montar una mesa sólida técnica para abordar los temas técnicos del por qué el ENE alega incumplimientos, EH alega incumplimientos y así sucesivamente. Nosotros planteamos que el proyecto debe ser reestructurado porque la pérdida está alta, la pérdida va incrementándose y eso nos afecta como institución. Entonces, EH amenaza con demandar. Lo más factible es llegar a un acuerdo entre partes y nosotros hablábamos con el socio colombiano y decía, lleguemos a un acuerdo justo para el gobierno, para la población, para el ENE y para el tercero que es el operador. Esas son las salidas y así estaba marcado desde el 2018, 2019 que se venía trabajando con el ministro Don Roberto, con el ministro Tábora, con el ministro Will Cerrato y otros ministros que el presidente había delegado para este tema energético, pero al final se estancó y hoy no sabemos cuál es el camino. Tenemos que buscar el camino. Yo siento que la comisión interventora, la ENE, está enmontañada y debemos de iluminar entre todos los sectores para poder buscar la salida a favor de la población y a favor de la institución, porque el ENE es 100% rescatable. Ya le expresaba yo los mecanismos bajo la ley. Bueno, la ley dice que el ENE se va a escindir en 3 empresas, pero las 3 empresas son empresas del Estado, no son puestas a un fideicomiso. Pero antes de llegar ahí, debe de aparecer un decreto que el ENE la proteja para poder vender su energía al sistema desde ya, para poder competir en igualdad de condiciones, generación, transmisión, distribución. Pero no al momento dado, vaya ENE, participe, y el ENE anda en latas y otros andan en carros hasta blindados. Eso no es justo para la institución ni para el pueblo hondureño. Así que estamos atentos a estos procesos y el sindicato es un sindicato propositivo, un sindicato con visión institucional, una visión de organización y de país.
Muy bien, gracias Miguel, muy amable por habernos acompañado. Gracias a usted, señor. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.